a hoy mismo. Ya tenemos en línea telefónica al experto en la ley promesa, el licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, Alfonso, y espero que te encuentres bien en estos días tan interesantes, ¿no? Esperaba que me dijera qué tienes de bueno, porque la verdad que estaba viendo una foto que tomaron anoche, a altas horas de la noche, allá en Dorado, donde se estaba cuadrando la tradición finalmente. Sí, es realmente... Líderes de Cámara y Senado, rojos, azules, y con el secretario de Estado designado, todos son oyentes, como si fuera algo para reírse, el que vamos camino a una segunda quiebra. Es una situación realmente para la historia, por eso así mismo lo reseñé en mis redes, porque hasta ahora, según la información que se ha filtrado a la prensa, ninguno de los cambios que se hicieron resuelven el issue de umbral aquí, que es que el pago de la deuda que se propone en ese plan de ajuste de deuda no es sostenible, que eventualmente ya no es si va a ocurrir o no, es cuándo va a ocurrir. Andrew Wolf, el economista principal de la Junta, dice que eso va a ocurrir en el año 2036. Otros economistas dicen que no, que eso va a ocurrir antes, porque no hay crecimiento económico proyectado, porque puede venir el Delta Plus, porque puede venir un huracán, una tormenta, un terremoto, y todo eso descarrila todas las expectativas de crecimiento económico, y eso hace que eventualmente el gobernador o gobernadora que esté en el poder aquí en Puerto Rico tenga que escoger entre pagar a los acreedores de bonos o pagar a los pensionados. Y como eso es una decisión política, de seguro escoge a los pensionados, y ahí entonces caemos en el problema de una segunda quiebra. Y la segunda quiebra es devastadora, Alfonso, porque los créditos que se aseguren durante esta primera quiebra no se pueden modificar, es decir, no se pueden reducir en la segunda quiebra, porque precisamente ese proyecto 1003, entre los defectos que tiene es asignarle propiedad a esos bonos y por tanto los está protegiendo por encima de cualquier tipo de mecanismo de quiebra. Y es algo absurdo, Alfonso, porque ¿cómo es posible que tú entres a quiebra y tú, en vez de reducir tus créditos, le des un upgrade, los aumentes en el nivel de protección, que es lo que ha hecho la Junta y lo que pretende hacer la Autoridad de Energía Eléctrica? Tú vienes con un crédito no asegurado y nada, para que entonces estés más tranquilo, te voy a dar una hipoteca, voy a hipotecar mi casa para que entonces tú te sientas más seguro de que vas a cobrar eventualmente. Eso es absurdo, eso no ocurre nunca en un proceso de quiebra. Y esa situación, Alfonso, es la que augura que en esa segunda quiebra los que se perjudiquen de verdad sean los pensionados y los otros acreedores no asegurados, que no les van a dar un upgrade con este plan de ajuste de deuda, se van a quedar igual como acreedores no asegurados y se van a reducir dramáticamente los servicios esenciales. Y eso es lo que va a crear entonces una crisis humanitaria que no hemos visto, de proporciones que no hemos visto aquí en Puerto Rico. Entonces, los líderes legislativos se enfocan en este asunto de proteger parcial y temporariamente las pensiones y se olvidan del elefante en el cuarto, que es la sostenibilidad de la deuda. Y esa situación no se atiende ni por la primera versión del 1003 ni por la versión enmendada del 1003 en el Senado, y aparentemente tampoco se van a atender con estas nuevas enmiendas de este acuerdo, porque lo que dijo José Luis Dalmau es que se incorporan los acuerdos del proyecto original del Senado, que era básicamente 10 deseos que quería la legislatura, el Senado, que la Junta accediera, y ya la Junta dijo que eso no iba. Así que va a ser bien interesante el lenguaje final y el efecto. Podría ser que el lenguaje sea de agua, Alfonso. Nosotros queremos que la universidad tenga suficiente dinero, pero si tú no condicionas las emisiones de bono a que la universidad tenga fondos suficientes, pues la Junta puede hacer caso omiso de eso. La Junta tendría también que enmendar el plan fiscal, porque sin enmendar el plan fiscal, esos acuerdos son sal y agua. Así que tienen que pasar muchas cosas para que la lista de deseos tenga un efecto real. Y en el asunto de la sostenibilidad, nunca se ha propuesto, por ejemplo, que es lo que yo he ido planteando, mira, vamos a condicionar la emisión de los bonos a que se reduzca la deuda en ciertas partidas, que es importantísimo hacerlo, porque son, por ejemplo, deuda ilegal. Los 7,000 millones de dólares de las emisiones de bonos del 2012 y 2014, todo el mundo sabe
que se emitieron por encima de los límites de la Constitución y que se emitieron cuando Puerto Rico ya estaba insolvente. Pues entonces vamos a condicionar los bonos a que no se pague eso. Entonces la Junta tendría que volver a los acreedores y decirle, mira, lo lamento, pero la legislatura no autorizó a que yo transigiera contigo estos bonos, que de paso los compraron a 20 o 30 chavos, y entonces ahora quieren recibir pagos de más de 60 centavos de dólar. Así que de entrada tienen una ganancia del doble de lo que ellos pagaron en esos bonos. Por eso es que este plan es tan absurdo y tan injusto. Le eleva la categoría de los créditos y le paga el doble de lo que ellos pagaron cuando adquirieron. Y cuando digo ellos son los fondos buitres, ¿verdad? Cuando los fondos buitres adquirieron a precio de pescado abombado y ahora se los están pagando de manera prime. Y la legislatura hasta ahora ha perdido de perspectiva este asunto del poder que tiene. Se ha sometido a las amenazas, los ultimátums y al miedo que está infundiendo la Junta de Control Fiscal y que algunos medios en San Juan le están haciendo coro. Tú has visto eso, ¿verdad? Que le están haciendo coro. Un poquito, sí. Es que cuando a uno le pagan por no entender las cosas, pues se hace muy sencillo no entenderlas. Sí, y yo pensaba esta mañana que esos medios no saben que cuando Puerto Rico caiga en una segunda quiebra, no va a haber aquí quien le pueda comprar un anuncio. Porque se afecta toda la economía, Alfonso. Se cae todo. Y al caerse todo, pues imagínate, esos medios que dependen del poder económico, pues no van a poder sobrevivir. Entonces ellos están repitiendo la agenda de la Junta de que, si no se transige esto, si no se llega a un acuerdo, viene el apocalipsis, van a desestimar la quiebra, nos van a caer las demandas encima, repitiendo la narrativa de la Junta de Control Fiscal, que ha quedado demostrada que es falsa y que esta semana fue crucial para desmascarar a la Junta y sacar las mentiras de la Junta. Mira, la primera mentira que estuvieron diciendo la semana pasada y que está en la famosa carta del viernes es que aquí se iba a acabar el caso y que se iba a desestimar y que venían entonces las demandas de los acreedores. La propia Junta luego radica una moción y le dice a la jueza, mira, nosotros estamos considerando posponer el caso de quiebra. Y no dijo que iba a desistir del caso, ni que lo iban a desestimar. O sea, que la misma Junta con sus acciones se contradice. Lo otro que dijeron, Alfonso, que para mí es un acto inmoral, fue que Puerto Rico iba a tener que pagar una multa a los acreedores de $100 millones. Y cuando yo me puse, multa, sí. Mira, eso es una barbaridad, porque yo sabía de esa condición, pero eso está siempre expuesto en los acuerdos con un lenguaje súper técnico y enrevesado, bien complicado. Entonces, yo me senté a mirar eso y después de consultarlo, ¿verdad?, con mis pares en el bufete, quedamos claros de que eso del lenguaje no aplica cuando la legislatura no aprueba la legislación habilitadora, no aplica cuando la jueza no confirma el plan de ajuste de deuda. Así que dijeron dos mentiras terribles porque tienen el propósito de meterle miedo a la legislatura para que la legislatura entre por el embudo que quiere la Junta. Y dentro de ese contexto te das cuenta que la Junta, primero, que esto lo sabíamos, negocia para los acreedores de bonos, para los mercados financieros y no para Puerto Rico. Que la Junta no le importa que Puerto Rico vuelva a caer en una segunda quiebra. Y que están dispuestas a mentirle al país, no solamente a coger a los legisladores por las patillas y regañarlos, sino están dispuestos a amenazar y a decirle mentiras, claras mentiras, porque están contradichas por los documentos que ellos firmaron, con tal de que los legisladores aprueben este plan de ajuste de deuda. Imagínate si están todos los dedos amarrados con los acreedores de esa Junta de Control Fiscal, cuando tú recurres a la mendacidad, a la mentira, a los trucos, a las trampas, es que tú estás comprado hasta el fondo, ¿verdad? O sea, tú estás comprometido con una parte que desafortunadamente no son los puertorriqueños, son los bonistas de Wall Street. Y por eso es que la legislatura ha dejado pasar hasta ahora una extraordinaria oportunidad de hacer algo real por Puerto Rico. De obligar a la Junta, sí. Adelante. Obligar a la Junta a negociar con los acreedores una reducción de los créditos que realmente hagan que la deuda sea sustentable y entonces evite que caigamos en una segunda quiebra.
La Junta decía que los acreedores no iban a negociar y la Junta le planteó a la jueza en la moción que iba a volver a sentarse con los acreedores a renegociar esto. O sea que todos los escenarios que la Junta ha dicho que no se pueden, los desmintió por escrito ante la jueza Taylor Swain. Y todo eso se va a hablar ahora a las 9 de la mañana, Alfonso, que va a ser bien interesante porque aquí también se ha metido miedo de que la jueza podría darle un tablazo a Puerto Rico y hacer cosas que podrían perjudicar dramáticamente a Puerto Rico. Pero eso es falso también. La jueza no tiene ninguna moción. Los jueces actúan a la luz de las peticiones de las partes. El derecho es rogado. Y aquí no hay ninguna moción para que se tome ninguna determinación con graves consecuencias para Puerto Rico. La jueza quiere saber. La jueza está preocupada porque el 8 de noviembre hay una vista de confirmación. Y esa vista de confirmación requiere un trabajo enorme. Todavía hay decenas de mociones que ella no ha resuelto y que tiene que resolver. Y hay planteamientos de descubrimiento de pruebas, se están tomando deposiciones, se están enviando interrogatorios. Todo eso pasa por debajo del radar porque eso es una litigación que se hace privadamente. Pero el trámite es tan complicado que la jueza dijo, espérate, tengo que saber dónde estamos. Y ahí la Junta le radica la moción diciendo, estamos considerando posponer la vista y también estamos considerando sentarnos con los acreedores para renegociar el plan de ajuste de deuda. Y en ese sentido la Junta de un día para otro se contradijo totalmente, lo que demuestra claramente que ha estado mintiendo deliberadamente. La teoría esta descabellada de que una ley de la legislatura de Puerto Rico puede obligar el proceso de quiebra. ¿De dónde salió eso? ¿Eso salió en Cámara o en Senado? Bueno, déjame aclarar eso. Yo creo que la ley habilitadora puede obligar a la Junta. Eso no hay duda, Alfonso. Ese poder está reservado a la legislatura en la sección 314 y la jueza lo ratificó en la sentencia de retiro digno. Donde hay el problema, el caveat, ¿verdad? La aclaración es que si la ley habilitadora lo que hace es poner condiciones basadas en el plan fiscal y en el presupuesto, en esa área de plan fiscal y presupuesto, la Junta es soberana. Ni siquiera la jueza tiene jurisdicción para revisar las decisiones de la Junta sobre esos temas. Donde la legislatura tiene todo el poder y la sartén por el mango es en el plan de ajuste. Y ahí es que en vez de ponerse a establecer condiciones de presupuesto y de plan fiscal, debieron haber establecido condiciones en el plan de ajuste de deuda. Como por ejemplo, no voy a emitir bonos a los acreedores de Puerto Rico a menos que del plan se eliminen los pagos a las acreencias relacionadas a las emisiones de bonos del 2012 y 2014. De esa manera, la Junta tiene las manos atadas y no puede pagarle a los del 2012 y 2014 y ahí hay nada más y nada menos que 7,000 millones de dólares en deuda. Y eso, Alfonso, tendría un impacto directo en la sostenibilidad de la deuda. Así que todo el poder está reservado a la legislatura en cuanto al plan de ajuste de deuda, no en cuanto al plan fiscal. Y ahí es que viene la confusión. La legislatura se enfoca en el plan fiscal, donde no tiene nada que hacer, donde la jueza le ha dado varias bofetadas, con varias sentencias que anulan determinaciones de la legislatura, porque precisamente se está metiendo en la provincia de los poderes absolutos de la Junta. Y esa confusión que no importa las maneras en que se le ha tratado de explicar, la legislatura no la ha querido ver, porque es que no lo entiendan, es que no quieren realmente intervenir con el plan fiscal, es lo que nos va a llevar a una quiebra porque la sostenibilidad de la deuda está cuestionada totalmente. Nada que están haciendo en ese proyecto interviene con los pagos que hay que hacer anualmente y que eventualmente Puerto Rico no va a poder hacer. La jueza, en teoría, la jueza los puede llamar, bueno, como en efecto lo hizo, a capítulo y doblar codo. ¿Eso es algo real? No, realmente no. Mira, esa jueza es bien prudente. La jueza está vinculada por los cánones de ética. La jueza no tiene una moción. Si la jueza tuviera una moción de los acreedores para que se desestime la quiebra, la jueza la tendría que resolver. Pero no la va a desestimar. Esta es la quiebra municipal más grande. Además, desestimar la quiebra no impide que al otro día la Junta radique un nuevo plan de ajuste y se reactive el caso sin tener que empezar en cero.
Eso está bien claro en la sección 930 de promesa. Todos esos embustes que han dicho sobre que la jueza puede desestimar y aquí se acabó el mundo porque desestimaron la quiebra, están claramente desmentidos en la sección 930 del Código de Quiebra. Así que la jueza va a escuchar a las partes sobre el estatus, lo que dijo en la orden, y una vez las partes hablen sobre el estatus, que va a incluir, llegamos a este acuerdo, la jueza va a mirar a la Junta, usted acepta ese acuerdo, la Junta se supone que antes de la vista tenga el documento en las manos y tiene que informar si acepta eso o no lo acepta, o a lo mejor pide más tiempo, pero si no lo aceptara, Alfonso, no se acaba el mundo. Tienen que posponer la vista del 8 y eso es lo que la jueza quiere saber. ¿Va a la vista o no va a la vista? Si la Junta entiende que no se puede dar, pues la pospone y luego en la moción para reseñalarla sugerirá una fecha que podría ser en diciembre, enero, febrero, para darle tiempo a mirar esto y renegociar como anticipó en su moción. Ellos dijeron en su moción, en la última, que ellos podrían renegociar los acuerdos con los bonistas y eso podría ser positivo. Dentro de esa situación, la jueza no va a hacer nada que afecte el curso del caso. Sí. Yo le pregunto porque en ocasiones, ¿verdad? Uno escucha, yo no lo escucho mucho, pero uno escucha a veces que la jueza tiene unos poderes, como si pudiera ella dictar la pauta, y en otras ocasiones, dependiendo dependiendo de la situación particular, la jueza no puede hacer nada, tiene las manos atadas. Bueno, yo creo que esto es parte de la pantomima, ¿no? Si la jueza no citó el capítulo, tenemos que hacer algo, porque de lo contrario, pues vamos a buscar los problemas. Sí, y es parte de la narrativa de miedo. Y es, yo creo, lo que obligó a los legisladores a reunirse anoche, a altas horas de la noche, para tratar de llegar a un acuerdo, porque están asustados, son unos cobardes, Alfonso. No entienden el proceso, no entienden los límites que tiene la jueza, no entienden los límites que tiene la ley promesa en relación al plan de ajuste de deuda. Y se tragan cada cuento que dice la Junta. La Junta puede estar llamando el lobo toda la vida y ellos se van a creer que viene el lobo. Y eso es falso, que la jueza puede hacer cualquier barbaridad, porque la jueza lo estableció en la orden. Ella lo que quiere saber es el estatus del proceso, que le cuenten. Y como hubo un nuevo desarrollo, pues ahora hay que ver las consecuencias de ese nuevo desarrollo que está fundado en el supuesto acuerdo, que todavía no han divulgado la información. Pero la Junta se supone que cuando abra sala a la jueza, ya la Junta tenga el proyecto y los cambios o el documento que supuestamente firmaron anoche para ver si ellos dicen que sí o que no. Mira, podría decir, aceptamos los cambios. Entonces, el trámite de confirmación seguiría su curso. Podría decir, no aceptamos los cambios, pero deme una semana para seguir negociando con la legislatura. O podrían decir, no aceptamos los cambios, suspenda la vista. Ninguno de esos tres escenarios es catastrófico, ni es lo que dice este periódico de San Juan, que le hace coro a la Junta todo el tiempo y que aparentemente no sabe que si nosotros caemos en una segunda quiebra, pues no van a tener compradores de anuncios y van a irse a la quiebra también. Así que esto es cuestión de esperar a ver cuál es el contenido. Para mí lo más importante de todo esto, cuál es el contenido del documento que va a reflejar las enmiendas que se van a hacer al proyecto de ley y que se van a considerar el martes. Si son de agua, pues no tendrán efecto real. Si son realmente condiciones a las emisiones de bonos, la Junta va a tener que decir si las acepta o no las acepta. Y si no las acepta, pues tiene dos escenarios. Pues suspende la vista, ¿no? Para irse a negociar con los acreedores, o trae un nuevo plan de ajuste de deuda no consensuado, porque aquí estamos partiendo de la premisa de que todo tiene que ser bajo un acuerdo. No, en los casos de quiebra no tiene que haber acuerdo. En la inmensa mayoría de los casos de quiebra no hay acuerdo. Y en ese sentido, el acuerdo facilita el trámite, lo hace menos oneroso, pero no impide un resultado de una confirmación de un plan de ajuste de deuda que nadie esté de acuerdo más que una clase. Lo que tiene que haber es una clase de acreedores que esté de acuerdo. Y esto, obviamente, es el escenario último de todas estas alternativas, pero es posible, y eso lo que implica es que nunca va a llegar ese escenario de la catástrofe que la Junta está promoviendo para asustar a los legisladores y hacerlos que lleguen a un acuerdo. Licenciado, por esto de aclarar, en esta foto histórica
que usted comparte en las redes sociales, el que está a la izquierda, ¿quién es? Ahí hay una persona que yo no sé quién es realmente, sí. Debe Okay, ser sí, de debe ser ese, porque de ellos, legisladores de ajá, distrito, debe ser algún legislador de distrito, a menos que no sea, se parece a Jesús Santa, ¿sabe? ok, porque al lado de él está Tatito Hernández, está Omar Marrero, está el presidente del Senado, Dalmao, está Carmelo Ríos y Tomás Rivera Chávez. Pues podría ser Santa, ¿sabe? Porque Santa es el presidente de la Okay. Comisión de No, Presupuestos. y están todos sonrientes en esa foto, como si hubieran hecho la gran cosa. Sí, y es trágico lo que han suscrito. Si es lo que es más probable, ¿verdad? Que llegue. Ojalá llegue otra cosa, pero si es lo que se ha hablado, pues realmente es trágico porque no aborda el issue de la sostenibilidad de la deuda. Y por eso quise preservar esa foto para la historia, porque eventualmente cuando tengamos los problemas hay que acordarse de quiénes fueron los que tuvieron el poder en su momento de evitar la tragedia y no lo hicieron. Se hicieron cómplices de la Junta que propone un plan de ajuste de deuda que no vamos a poder pagar. De hecho, creo que la semana pasada el presidente de la Cámara se estaba refiriendo al portavoz de la minoría en el Senado, Tomás Rivera Chávez, decía que era una chopita de agua dulce. En los medios metropolitanos a veces ellos suenan como si se fueran a arrancar la cabeza. Uno no pensaría que se iban a sentar no tan solo en la misma mesa, ahí no hay ningún tipo de distanciamiento físico, estaban todos sonrientes, como si se hubieran pegado en la loto, que de hecho quizás se pegaron en la loto, que la loto de los bonistas. Sí, de la loto, de las influencias, de las prebendas, de las aportaciones a los partidos políticos, todo eso hay que considerarlo, Alfonso, y hay que presumirlo. Nada de esas cosas que tú ves que son absurdas son por arbitrariedades o por locuras. Todo tiene su razón en cómo funcionan los políticos y cómo funciona la política en cualquier país. Este documento al que usted hace referencia, se supone que se dé a la luz en el día de hoy, será filtrado, o sea, se tiene que dar a la luz o no. Debe darse a la luz, eso se va a considerar mañana. Yo espero que ellos ejerzan la responsabilidad mínima con el pueblo de Puerto Rico de divulgar la información. Recuerda que están los líderes de los partidos de minoría que tienen sus bancas en el Senado y en la Cámara, que tienen derecho a ver ese proyecto, aunque siempre los marginan y le entregan las cosas al final para que no las puedan leer, ¿verdad? Pero se supone que antes de que esto se vaya a considerar, sepamos el contenido y si es necesario, Alfonso, tú me llamas y lo volvemos a comentar. Que usted sepa, ¿hay algún tipo de convocatoria para el día de mañana? Para Sí, ya hay una convocatoria, sí, para todas las personas preocupadas por el futuro del país, pues que se den cita ya en el Capitolio. La hora no la sé en este momento, pero está en las redes, ya se está organizando una comparecencia porque si ese proyecto es tan malo como todas las versiones anteriores, pues hay que ir allí a oponerse. El proyecto no debe aprobarse si es que no atiende la sostenibilidad de la deuda, porque nos va a llevar a una segunda quiebra y la legislatura es la única responsable de esto porque ha tenido la oportunidad de evitar esa segunda quiebra y no ha hecho nada por evitarlo. Licenciado, muchísimas gracias. Que pase una bonita semana, si es que eso es posible, dado lo que está ocurriendo allá en el Capitolio. Cómo no, Alfonso, siempre es un placer. Que pases buen día. Buen día.